Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la última clase de ejercitación del semestre. En el día de hoy vamos a ver el tema de la unidad 8, el tema C, que es redox, que trata la electroquímica y las leyes de Faraday. Marina, ¿puedes pasarme otra diapositiva, por favor? Vamos a ver en el ejemplo de hoy las reacciones redox, que es escribir los números de oxidación de todas las especies químicas que intervienen en cada reacción para poder identificar aquellas que sean reacciones redox. Y nos dan 5 ejemplos. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva, Mari, por favor? Nos dan estos 5 ejemplos para poder nosotros analizar. Ustedes saben que en una reacción redox tiene que existir, para que sea redox, al menos una de esas sustancias se tiene que oxidar y simultáneamente otra sustancia o otra especie química interviniente se tiene que reducir. Por ello es que se deben analizar los números de oxidación de las especies químicas intervenientes. Entonces debe haber al menos 2 sustancias químicas o especies químicas que tengan cambio en su estado de oxidación. Analizamos el ejemplo A, donde me da la reacción de ácido nítrico en solución acuosa. Me dice que reaccionan ionizándose. ¿Qué significa que se ionizan? Que se disocian en iones. Si tiene carga positiva, cationes, y si tiene carga negativa, aniones. En este caso, el ácido se disocia en hidrógeno más anión nitrato. Lo recomendable es empezar a colocar los números de oxidación arriba de las especies químicas. Entonces comenzamos con los conocidos. Sabemos que el hidrógeno posee un NOx más 1. El oxígeno sabemos que posee un NOx menos 2. Entonces, sabemos que también el ácido nítrico es una molécula electrónicamente neutra. Entonces, por ahí siempre se nos va a complicar cuáles son los otros elementos intervinientes, saber con qué NOx se está actuando, porque saben que el nitrógeno puede actuar con más 3, con más 2, más 5. Entonces, como para saber eso, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una suma y la suma de las especies intervinientes tiene que ser igual a 0. Entonces, si tenemos más 1 del hidrógeno, tenemos 3 átomos de oxígeno por menos 2, tenemos menos 6. Más 1, tenemos menos 5. Entonces, si yo tengo menos 5, para que se me neutralice y esa suma me dé 0, el nitrógeno tiene que estar actuando con más 5. Entonces tenemos menos 5 más 5 igual a 0. Entonces ahí tenemos el compuesto electrónicamente neutro. Ahora pasamos al lado de los productos de la reacción. El hidrógeno actúa con más 1, porque tiene me lo representa el signo más ahí en el catión hidrógeno. Vemos el nitrógeno, el ion nitrato, cómo está sus NOx que contiene las especies intervinientes. El oxígeno tiene menos 2, por 3 átomos de oxígeno es menos 6. Y como es un anión, ahí me representa que tiene el signo negativo, que tiene una carga negativa que tiene el anión nitrato. Entonces, menos 6 más 5, menos 1. Entonces analizo las especies intervinientes y puedo observar que el NOx del hidrógeno
tanto del lado de los productos como de los reactivos, se conserva, no haya habido ningún tipo de cambio. El NOx del nitrógeno está actuando con +5 en el ácido nítrico y en el anión nitrato está con +5, o sea que no hubo ningún cambio. El oxígeno igual está en el ácido nítrico con -2. Entonces, en el lado del nitrato, del lado de los productos, también está actuando con -2. O sea que no hay ningún tipo de cambio en los NOx de las especies químicas intervinientes. Entonces nosotros podemos afirmar que esta reacción no es redox. Ahora vamos a analizar el ejemplo C. El B lo analizan ustedes y cualquier duda me la consultan en la clase de consulta de mañana jueves a las 18 horas. Porque ya ahora vamos a hacer aplicaciones de estos ejercicios y vamos a ver más del cambio de los números de NOx. Analicemos el ejercicio C, el ítem C. ¿Qué me dice? Me dice que reaccionan magnesio más ácido clorhídrico para darme cloruro de magnesio más hidrógeno gaseoso. ¿Qué me dice? El magnesio, en su estado natural, está con su NOx igual a 0. Se encuentra en la naturaleza en su estado metálico. Y tiene su NOx igual a 0. El ácido clorhídrico actúa el hidrógeno con +1 y el cloro con -1. Analizamos el cloruro de magnesio. Vamos a las especies intervenientes conocidas. Sabemos que el cloruro siempre actúa con -1. Entonces tenemos 2 átomos de cloro que están a la -1, que poseen un NOx a la -1, entonces son 2 átomos de cloro. 2 por -1, tenemos -2. O sea que el magnesio está actuando con +2. Más el hidrógeno gaseoso, que posee 2 átomos de hidrógeno y es una molécula electrónicamente neutra, su número de NOx es igual a 0. Entonces ahora analizamos si hubo cambio en las especies intervinientes. El magnesio, que estaba del lado de los reactivos, como magnesio metálico con un NOx igual a 0, en el lado de los productos, se encuentra como un magnesio +2. ¿Qué le sucedió al magnesio? ¿Qué pasó para que tenga esa carga 2 positivo? ¿Qué pasó? Perdió 2 electrones el oxígeno. Y si perdió 2 electrones, ¿qué le sucedió al magnesio? Se oxidó. ¿Está bien? Entonces, ya podemos determinar que el magnesio sufrió una oxidación. Ahora analizamos el hidrógeno. El hidrógeno, ¿qué pasó? Estaba en el ácido clorhídrico, actuaba con un NOx +1. En el lado de los productos, el hidrógeno se encuentra con un NOx igual a 0. ¿Qué le sucedió al hidrógeno para que se haya neutralizado esas cargas de carga positiva y negativa? ¿Qué pasó? Ganó un electrón. ¿Qué le pasó o sea, en realidad ganó 2 electrones, pues son 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué le sucedió al hidrógeno ahí? Ganó 2 electrones, o sea, ¿qué es lo que le sucedió? Sedujo. Entonces nosotros podemos afirmar que en esta reacción una especie interviniente se oxidó y una otra especie interviniente se redujo. Entonces sí es una reacción redox, porque hubo simultáneamente una especie se oxidó y otra especie se redujo. Y así analizamos las siguientes ítems de este ejercicio. Cualquier consulta, no lo consultan alguna duda, tenemos la clase de consulta mañana jueves a las 18 horas. ¿Puedes pasar, María, a la otra diapositiva? Entonces, en el ejemplo 2 me dice, acá el objetivo de este ejercicio es poder identificar las diferentes partes. Identificar quién se oxida, quién se reduce, cuál es el agente reductor, quién es el agente oxidante, el ánodo, el cátodo, y debemos justificar la respuesta.
Me dice que tengo una reacción donde tengo ácido nítrico más ácido bromhídrico, que me da bromo gaseoso más monóxido de nitrógeno más agua. ¿Qué hacemos? Lo que se recomienda para estas reacciones redox es lo que hemos hecho en el ejercicio 1, es poder identificar los NOx de cada una de las especies químicas y ver quién es el que se reduce y quién es el que se oxida. Para este tema en redox, se utiliza, para que sea más fácil poder identificar, usamos reglas mnemotécnicas. ¿Qué son? Que siempre se utiliza grupo, que es el que gana electrones, es el que se reduce. Y la sustancia química o especie química interviniente que pierde electrones es el que se oxida. Y también para identificar cuál es el ánodo y quién es el cátodo, podemos decir que si juntamos vocal con vocal, se sucede la semireacción de oxidación, va a ser el ánodo. Y donde sucede la semireacción de reducción, sucede en el cátodo. Entonces, para este tema, es fácil por ahí aprenderse estas reglas mnemotécnicas de grupo: quien gana electrones se reduce y quien pierde electrones se oxida. Y si yo uso AO, que es vocal con vocal, la reacción de semi-reacción de oxidación sucede en el ánodo, y CR, que es consonante con consonante, puedo decir que la semi-reacción de reducción sucede en el cátodo. Entonces, empezamos a analizar en función de lo que de lo visto. Tenemos el ácido nítrico. Bueno, empezamos por el hidrógeno, que es el conocido, que es más 1, el oxígeno menos 2, 3 por 2 menos 6, tenemos menos 6 más 1, 5, más 5 del nitrógeno es 0, o sea que es una molécula electrónicamente neutra. Analizamos el ácido bromhídrico, donde tenemos más 1 del hidrógeno y tenemos el anión bromuro que está actuando con menos 1. ¿Qué me da? Bromo gaseoso, son 2 átomos de bromo que posee un NOx igual a 0. El monóxido de nitrógeno o el óxido nitroso está. El oxígeno sabemos que actúa siempre con menos 2, o sea que en este caso, para que esta ecuación, este compuesto sea electrónicamente neutro, el nitrógeno está actuando con más 2, porque menos 2 más 2 es 0. Entonces, bueno, esos son los no intervinientes del monóxido de nitrógeno. Más agua. Pues sabemos que el hidrógeno actúa con más 1, 2 átomos de hidrógeno es más 2, más un átomo de oxígeno que actúa con menos 2 es menos 2, más 2 es una molécula electrónicamente neutra igual a 0. Entonces analizamos ahora una por una las especies químicas intervinientes. El hidrógeno, si vemos en los reactivos y en los productos, sigue actuando con más 1, o sea que no tuvo ningún tipo de cambio. Ahora analizamos el nitrógeno. El nitrógeno, en el lado de los reactivos, de más 5 pasa a más 2. ¿Qué le sucedió al nitrógeno para que cambiara su número de su NOx? ¿Qué sucedió? Más 5. Gana 3 electrones, más 5, menos 3, que me da como resultado más 2. O sea, si ganó esos 3 electrones, ¿qué le sucedió? Se redujo, se reduce. Si el nitrógeno se redujo, es que podemos identificar que sucedió una semireacción de reducción que sucede en el cátodo. El nitrógeno, se denomina agente oxidante. ¿Por qué se denomina agente oxidante? Porque es el que se va a encargar de oxidar a la otra especie química en una reacción redox. Entonces,
Ahora vamos a analizar el oxígeno 3, el oxígeno que está en -2, con su NOx -2, en el del reactivo, en el lado de los productos, sigue estando con -2, o sea que el oxígeno tuvo cambio. El hidrógeno ya lo analizamos, ahora analizamos el bromo. El bromo, que el lado de los reactivos está -1, lo analizamos en el lado de los productos, ¿y qué le pasó? Hubo un cambio de su número NOx. ¿Qué sucedió? Pasó de -1 a 0. ¿Qué le pasó al bromo? Perdió ese electrón, perdió esa carga negativa para que se igualara a 0. Entonces, el bromo se oxidó. ¿Qué sucedió? Tuvo una semireacción de oxidación. Y si tuvo esta semireacción de oxidación, sucede en el ánodo. Entonces podemos identificar el ánodo. Este se denomina, el bromo se le denomina agente reductor, porque es el que se va a encargar de reducir a la otra especie química interviniente. En una reacción redox, que sabemos que siempre una especie química se oxida y otra se reduce. Vamos hasta ahí. Sigamos con la otra diapositiva, Mari. Ahora, ¿qué vamos a ver en este ejercicio? En este ejercicio vamos a dar aplicabilidad, vamos a aplicar a la espontaneidad de las reacciones redox. ¿Qué me dice? Indicar si las siguientes reacciones redox son espontáneas o no, y justificar. ¿Por qué nosotros necesitamos saber si es espontánea o no? ¿Qué significa? Significa de que si yo voy a colocar 2 o 3 especies químicas, si yo las coloco en una celda, si estas van a reaccionar espontáneamente. ¿Qué significa? Que que no van a necesitar una energía eléctrica externa para que se produzca esta reacción. Significa que yo coloco 2 especies químicas juntas, van a generar un cambio de electrón y van a generar una energía eléctrica. Eso es un redox, cuando identificamos que es una reacción redox, que me pueda generar esa energía eléctrica, que esta reacción será espontánea. Entonces, comenzamos a analizar el ítem A. Me dice que colocamos gas bromo más plata metálica, el cual reaccionan dándome bromuro de plata. Como hemos venido haciendo en el ejercicio anterior, ¿qué es lo primero que hacemos? Colocamos el número de NOx arriba de cada una de las especies intervinientes para poder analizarla y determinar cuál fue su cambio de su número NOx. Entonces, una vez que analizamos estos NOx, podemos ya identificar quién fue el que se redujo, quién fue el que se oxidó, podemos identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, y también podemos realizar el cálculo que hemos visto en teoría de la FEN de la celda, que podemos decir que la FEN estándar de la celda es igual a la FEN estándar del cátodo menos la FEN estándar del ánodo. Entonces, en el ejercicio A, bueno, analizamos los NOx del bromo. El bromo está electrónicamente neutro, el bromo gaseoso, con su NOx igual a 0. La plata metálica también posee un NOx igual a 0. Estos reaccionan dándome bromuro de plata, donde en el bromuro de plata, el bromuro tiene -1 y la plata +1. Es un compuesto electrónicamente neutro, -1 más 1 es 0. Entonces, ¿qué es lo que le sucedió a estas especies químicas? Si analizamos la plata, ¿qué le sucedió? Pasó de plata 0 a plata +1. Si le sucedió, perdió un electrón, ¿está bien? Y se perdió este electrón, ¿qué sucedió a la plata? Esta se le denomina semireacción de oxidación.
Y esta reacción de semi-reacción de oxidación sucede en el ánodo. Entonces podemos identificar el ánodo. Ahora analizamos el bromo. El bromo que está con un NOx igual a 0, cambió a NOx menos 1. ¿Qué le pasó al bromo? Ganó un electrón, ganó esta carga negativa. Entonces, el bromo de NOx igual a 0 más un electrón pasa a 2 átomos de bromo menos 1. Cambió su número de NOx de 0 a menos 1. ¿Qué sucedió acá? El bromo se redujo, ganó un electrón. Entonces esta semi-reacción de reducción sucede en el cátodo. Una vez analizadas estas semi-reacciones, ¿qué hacemos? Nos vamos a la guía número 8. En la última página, en la última carilla de la guía, se encuentra una tablita de la tabla de potenciales estándar de reducción. ¿Qué son estas tablas, potenciales estándar de reducción? Estos experimentalmente a distintas especies químicas se le han llevado a 25 grados centígrados, tienen una concentración de 1 molar, tienen una presión a 1 atmósfera. Teniendo estas condiciones estándar, se hicieron distintas experiencias y han medido el potencial estándar de reducción a esas condiciones. Y acá están tabuladas. Entonces vamos a utilizar estas, que también se les llaman FEN de estándar de reducción. Entonces, extraemos de la tabla, lo buscamos para la plata, que pasa de plata 0 a plata 1. A ver, ahí estamos si tienen la guía. Lo pueden observar, ahí está en el 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar está la semi-reacción. Y podemos determinar que el potencial estándar de reducción de la plata metálica a plata más 1 tiene un potencial estándar de reducción de más 0,8 volts. Buscamos ahora en la tabla para poder extraer el valor del bromo. El bromo se encuentra, si vemos ahí en la tablita, está en el cuarto lugar de arriba hacia abajo. Si tenemos la fuerza creciente de como agente de reducción de arriba hacia abajo en la tabla. Tiene un potencial estándar de reducción de más 1,07 volts. Teniendo estos valores, trayéndolos de la tabla, aplico la ecuación que hemos visto en teoría, que dice que el potencial estándar de reducción de la celda es igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Reemplazamos los valores que hemos sacado de la tabla una vez que identificamos el cátodo y el ánodo, y me dice que me da 0,27 volts. Es un número positivo. Y si esta FEN de la celda, este potencial estándar de reducción de la celda, es mayor a 0, me dice que la reacción es espontánea. Que habíamos dicho que sea una reacción espontánea. Es que van a reaccionar, una reacción es una reacción redox, donde alguien se va a oxidar, otra especie química se va a reducir, y esta energía liberada es convertida en electricidad. ¿Por qué es convertida en electricidad? Porque interviene un intercambio de electrones entre estas especies químicas. A eso se le denomina que sea una reacción espontánea, por eso es tan importante poder determinar la espontaneidad de una reacción redox. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver el otro ejemplo. El ejemplo B. En el ejemplo B, ¿qué me da? Me da yodo gaseoso más plata metálica. ¿Qué me produce? Yoduro de plata. Analizamos lo primero que le hemos recomendado, que es analizar los NOx de cada una de las especies intervinientes.
qué le sucede al yodo y qué le sucede a la plata. Si analizamos la plata que está en el objetivo de su estado metálico, esta plata en los productos, en el yoduro de plata está actuando con un NOx +1. Entonces, ¿qué le sucedió a la plata? Perdió un electrón. Perdió una carga negativa, un electrón, y cambió su número NOx a plata +1. Si perdió este electrón, que se representa por esa semiyacción, la ven que es chiquitita esa, donde dice ánodo, bueno, es la semiyacción de oxidación que se produce en el ánodo. Si analizamos el yodo que tiene un NOx igual a 0, en el yoduro de plata está actuando con un NOx -1. Entonces, ¿qué le sucedió al yodo? El yodo pasó de 0, su número NOx cambió de 0 a menos. Entonces, ¿qué le pasó al yodo? Ganó un electrón. Si ganó un electrón, ¿qué pasó? Se redujo. Esa semiyacción chiquitita se llama semiyacción de reducción, que sucede en el cátodo. Entonces, utilizando el mismo análisis del ejercicio anterior, aplicamos, sacamos, extraemos los valores de la tabla de potenciales estándar de reducción, que se encuentran en la guía, sacamos los valores y procedemos a hacer la resta del potencial estándar de la celda es igual al potencial estándar del cátodo menos el ánodo. Hacemos esa resta, ¿y qué me arroja esta resta? Un valor negativo, ¿verdad? Menos 0,27 volts, que es la unidad estándar de reducción. Si el FEN, que hemos visto en teoría, la FEN de la celda es menor a 0, la reacción es no espontánea. ¿Qué significa que no es espontánea? Que si yo los coloco en la celda que se le denomina, o que es en un reactor, o se colocan estas dos sustancias químicas, si yo las coloco no van a reaccionar entre sí. Van a necesitar una energía eléctrica externa para que sea transformada en energía química para que se produzca algún tipo de reacción en esta reacción que estamos viendo. Eso es lo que nos arroja poder tener este análisis en una reacción redox. Bueno, hasta ahí hemos visto cómo podemos determinar una reacción espontánea o no espontánea. Hemos podido determinar quién se reduce, quién se oxida, podemos identificar el cátodo y el ánodo. Hemos podido determinar siempre y cuando hemos cumplido con que la concentración de las sustancias intervenientes es 1 molar, están a 25 grados centígrados y para gases a una atmósfera de presión. ¿Qué es lo que me dice la ecuación de Nernst? ¿Qué es lo que vamos a aplicar ahora? Me dice la ecuación de Nernst que si yo cambio estas condiciones, que tengo las especies químicas intervinientes a una concentración distinta a 1 molar, debo aplicar Nernst. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo en el 4. Me dice en el ejemplo 4, me dice, predecir si la siguiente reacción, tal como está escrita, procederá espontáneamente o no. Me dice que tenemos cobalto sólido más hierro 2 positivo, el ion ferroso, el catión ferroso en solución acuosa. Sucede la reacción y me dice que el cobalto pasa a cobalto 2 positivo en solución acuosa más hierro metálico que me dice sólido, que está en hierro metálico. Dado que me da las concentraciones en el que se encuentra el cobalto en solución a 0,15 molar y el hierro en solución a 0,68, el catión ferroso a 0,68 molar. Me pide que escriba la semiyacción e identificar el valor de N
que N es el número de electrones intervinientes en esa reacción. Sigamos, María, en la otra diapositiva, por favor. Una, no, me falta una. Otra para atrás, María. Ah, ¿no está? Bueno, parece que se nos salta recién al ejercicio 5. Al ejemplo 5. Salta la otra diapositiva. Bueno, podemos analizarla si la diapositiva. Ya seguro que está en el Power que se encuentra en el Padlet. Bueno, me dice que tenemos cobalto sólido más hierro 2 positivo en solución acuosa. Analizamos qué le sucede al cobalto. Tenemos cobalto metálico que pasa a cobalto 2 positivo. ¿Qué le sucedió al cobalto si está 2 positivo? Ganó 2 electrones. Si pasa a 2 positivos. Sí. Discúlpame, se me ha salido el modo presentación, se me ha desaparecido. Ah, bueno. Ya. A ver, ahí lo activaron, ahí vuelvo a cargar. Perdón. Sí, no hay problema. Si no, todavía nos queda ver unos ejercicios más. Esperamos que Marina nos ponga la diapositiva. A ver ahí si me responde. Sí. Sí, ahí está cargando. Ahí está. Íbamos por ahí si no me equivoco. Sí, es esa diapositiva. Muchas gracias, Mari. Nos habían dado la reacción del cobalto. Cobalto más en sólido, más el hierro en solución acuosa, el ion ferroso. Entonces analizamos el cobalto. ¿Qué le sucede al cobalto? El cobalto pasa del cobalto metálico, que tiene un NOx igual a 0, a catión cobalto 2 positivo. ¿Qué le sucedió a ese cobalto? Perdió 2 electrones. O sea, ¿qué le sucedió? Se oxidó. Esa semireacción de oxidación sucede en el ánodo. El hierro estaba con el catión ferroso a 2 positivo, gana 2 electrones, cambiando su número NOx a hierro metálico, su número, el del hierro, al NOx igual a 0. Entonces, ¿qué le sucedió al hierro? Se ganó estos 2 electrones, o sea que se redujo. Ahí sucedió la semireacción de reducción y de esta manera, podemos identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Si ven cómo están en el círculo rojo encerrados los 2 electrones, son los 2 electrones que están en juego, son los electrones intervinientes en estas reacciones redox, que es uno de lo que nos preguntaban en las consignas de este ejercicio. ¿Qué hacemos? Vamos con el potencial de reducción estándar, sacamos del cobalto, lo extraemos de la tablita, el potencial de reducción estándar del hierro, lo extraemos también de la tablita, que me da el potencial estándar de reducción del cobalto, 2 positivo a cobalto 0, menos 28 volts. Y el potencial estándar de reducción del 2 positivo hierro 0 es igual
a menos 0,44 volts. Aplicando la ecuación de la FEN estándar de la celda, que es el cátodo menos el ánodo, podemos, reemplazamos los valores y me da un valor de menos 0,16 volts. Y ahora aplicamos, haciendo estos cálculos, aplicamos para poder obtener la FEN de la celda. Aplicamos NERS. ¿Qué me dice NERS? Que la FEN de la celda es igual a la FEN estándar de la celda menos 0,0592 sobre N. ¿Qué es lo que es N? El número de electrones intercambiados, o sea, son el número de electrones intervinientes en esta reacción redox. Eso es importante poder identificarlo cuando nosotros hacemos las semireacciones. Por logaritmo de la concentración de oxida sobre la concentración de la especie reducida. A nosotros en el enunciado nos dieron el valor, ¿qué concentración? Tenía el cobalto, 2 positivos en solución, que era igual a 0,15 molar, y la concentración del hierro, 2 positivos, que me dio como, igual a 0,68 molar, eso fue dato del ejercicio. Entonces, si yo identifiqué cuál fue la especie que se oxidó el cobalto. Entonces, cuando yo hago mi reemplazo en la ecuación de NERS, voy a poner la FEN de la celda va a ser igual a menos 0,16 volt, que fue lo que calculamos ahí en la FEN estándar del potencial de reducción, menos los 0,0592 sobre 2, que 2 es la cantidad de electrones intervinientes, por el logaritmo de la concentración de la especie oxidada, que en este caso pudimos ir, el que se oxidó fue el cobalto, sobre la concentración de la especie reducida, identificamos que fue el hierro. Entonces colocamos la concentración del hierro en solución abajo. Hacemos esto, viene en la calculadora, hay que tener, fijarse y conocer nuestras funciones de calculadora, sacar correctamente este resultado, y esto me arroja que me da la FEN de la celda es igual a menos 0,14 volts. Menor a 0,14, que sea menor a 0. Entonces, según el análisis realizado, podemos determinar que esta reacción no va a ser espontánea. Es una reacción no espontánea. Si yo coloco estas especies químicas en una celda, solo por ponerlas ahí no van a reaccionar. Van a necesitar una energía eléctrica externa o otro tipo de energía para que puedan reaccionar por sí solas. ¿Vamos hasta ahí? Mari, otra vez se me salió el modo presentación. No puedo avanzar. Sí, viste que se tila por internet. Por ahora. Vamos a... Ahora, bueno, les voy comentando qué ejercicio es el que vamos a ver, que también vamos a tener una aplicación de la ecuación de NERS. Ayer la profe en la profe Inés, en teoría, habló de las celdas electroquímicas, que es lo que estamos viendo ahora, y cómo se representa un diagrama de esta celda, o cómo se representa. Ya lo vamos a ver ahí en el ejercicio 5. ¿Qué me dice en el ejercicio 5? Me da la reacción de zinc metálico a zinc 2 positivo en medio acuoso, y una reacción de cobre más 2 en solución acuosa que pasa a cobre metálico. Me dice,
A, escribir la semiyacción y la reacción global, indicar cátodo y ánodo. B, calcular el potencial de reducción FEN cuando la concentración de cobre 2 positivo es de 0,35 molar y la concentración de zinc 2 positivo es de 0,8 molar. Cuando a mí me están dando que yo tengo concentraciones de las sustancias intervinientes en solución distinta a 1 molar, yo ya sé que tengo que aplicar NERS. Eso es el indicador que me da para que yo pueda aplicar NERS, y si no me dice nada, no me da las concentraciones, yo puedo suponer y aplico el potencial estándar de reducción, sacando los valores de la tabla y haciendo que el FEN de la celda estándar es igual a potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Eso es en el caso de que no me da ningún tipo de concentraciones. Y entonces yo supongo que estamos en condiciones estándar de 1 molar a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión en gases. Cuando a mí me está dando concentraciones distintas, nosotros debemos aplicar NERS. Entonces podemos, si tenemos el zinc, ya lo van a ver en la diapositiva que está todo explicadito, en el zinc 0, ¿qué pasa? Zinc 2 positivo, ¿qué le sucedió? Si tiene a 2 positivo, perdió 2 electrones. Entonces es una semireacción de oxidación que sucede en el ánodo. Y el cobre 2 positivo pasa a cobre metálico, cobre 0. ¿Qué sucedió al cobre? Se redujo. Entonces tuvo lugar a la semireacción de reducción, que es el cátodo. Generalmente los ejercicios se le piden de esa manera, que coloquen las semireacciones, por eso lo repito tantas veces, porque es algo de que identificamos quién es el que se oxida, quién es el que se reduce, y poder extraer esas semireacciones y poder escribirlas. Y generalmente en los ejercicios se le pide, escriba la semireacción de oxidación o la semireacción de reducción. Cuando escribimos en estas reacciones en forma individual, también nos dan el ejercicio de realizar la acción global. ¿Qué hacemos? Colocamos, si identificamos la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, colocamos en el lado de los reactivos que se encuentran en estas 2 semireacciones. Y en el lado de los productos, los 2 productos se encuentran del lado de los productos de las semireacciones. A esta se le denomina reacción global y no colocamos los electrones puestos en juego. Los electrones puestos en juego no se colocan porque son los que son intervinientes y son los que me generan esta energía eléctrica, que es lo que nos interesa. Bueno, Mari, no sé si siguen entendiendo, yo continúo, yo lo tengo impreso y ustedes los pueden ver en su... Sí, la verdad es que no me está respondiendo para avanzar porque se me ha salido el modo presentación y no lo puedo activar. Entonces me ha quedado en esa diapositiva y no puedo... A ver, ahí está. Ahí está. Ese es el ejercicio que mencionaba la profe recién. Espera. El ejercicio 5. Sí, eso es lo que le estaba, chicos, explicando. En el ejemplo 5 para la siguiente celda, ¿vieron cómo está representada? La profe ayer les explicó que las dos líneas que están en forma paralela, esa me representa al puente salino. Esta es un diagrama de una celda electroquímica. De esta manera ustedes lo van a ver es como la nomenclatura o cómo se representa una reacción redox. Presentar de esta manera se representa celdas electroquímicas, que es el tema que estamos viendo. Entonces,
de esta celda, como está representada, es como la van a ver ustedes, y ustedes tienen que saber leer. ¿Qué me dice? Que sin metálico, que pasa sin 2 positivos en solución acuosa, tengo el puente salino, que tengo cobre 2 positivos que en solución acuosa, que está en, que pasa a cobre metálico. Me pide el ejercicio, escribir la semi-reacción y la reacción global, indicar cátodo y ánodo. El cátodo ánodo ya lo hemos visto cómo lo podemos identificar. Saben que yo les he repetido un montón de veces de lo que es las semi-reacciones, es por esto, porque generalmente en los ejercicios se les pide esto, identificar la semi-reacción de oxidación y reducción, y me da también calcular el potencial de reducción FEN cuando la concentración de cobre, y me da la concentración de las especies intervinientes. Les expliqué que aplicamos NER porque nos está dando distintas concentraciones, y también les expliqué que en una reacción global ponemos los reactivos de un lado y los productos del otro lado, y no se colocan los electrones puestos en juego. Entonces, en B me dice calcular el potencial de reducción. Identifico cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, extraigo de la tabla los potenciales de reducción estándar, hago el reemplazo de los valores y realizo el cálculo, reemplazo. Si debemos identificar cuáles son los electrones intervinientes, los electrones puestos en juego. En la ecuación de NERS va a ser la FEN igual en estándar celda, que lo tenemos los de la tabla, menos 0,0592 sobre el número de electrones intervinientes, que identificamos que es igual a 2, por el logaritmo de la especie oxidada. Si nosotros vemos quién fue el que se oxidó, fue el zinc. O sea que vamos a colocar la concentración del zinc arriba. ¿Y cuál fue la especie que se redujo? Fue el cobre. Entonces ponemos la concentración del cobre de la solución de cobre abajo. Reemplazamos los valores y sacamos. Y me arroja que la FEN de la celda es igual a 1,09 volt. ¿Qué me está diciendo esto? Que es una reacción espontánea. En este ejercicio no me pide que diga si es espontánea o no. Me dice que calcule únicamente la FEN de la celda. Vamos hasta ahí, chicos. Vamos entendiendo ahí todo lo que es la electroquímica. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Buenísimo, Trinidad. Buenísimo que entiendan, porque es un tema que es realmente lindo y muy aplicable. Y bueno, si ven la práctica de laboratorio, nosotros armamos pilas, podemos verlo, lo podemos obsesiones que le doy a la profe Inés. Un clavo, un hierro, vemos cómo el oxígeno que puede oxidar el hierro, y ustedes ven ese color cobrizo que empiezan esas cascaritas a verse alrededor del metal. Es porque se empieza a depositar hierro, y pueden ver ese depósito, es observable. Tenemos ya mañana, ya colocamos el link de la práctica de laboratorio, que también podemos reforzar este tema para la práctica de laboratorio número 6 de Redox, que es, bueno, como para terminar ya con las prácticas de laboratorio de este semestre. Bueno, seguimos porque ahora cambiamos a aplicaciones de las leyes de Faraday. Faraday posee dos leyes. Bueno, tiene la primera y la segunda.
¿Cómo la aplicamos nosotros en los ejercicios? Porque si ustedes lo ven en la bibliografía, las van a encontrar por separado. Pero acá en esta nosotros unificamos y hacemos el reemplazo, por eso están divididas. Aplicamos las dos leyes, las unificamos. ¿Qué es lo que me dice Faraday? Me dice que la masa que se deposita es igual a ese épsilon se le denomina equivalente químico, que el equivalente químico es igual a la masa molar sobre Faraday por el número de NOx en el cual está aplicado el metal, en el cual se encuentra el metal, con el número NOx que se encuentra el metal, es ese número que tenemos que reemplazar ahí. Entonces me dice, la primera Faraday me dice que la masa depositada es igual a este equivalente químico por la intensidad de corriente, que generalmente se utiliza en amperes, por el tiempo que siempre tiene que ser en segundos, siempre. Eso tengan en cuenta porque puede modificar o variar mucho el resultado de este ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio 6? Me dice, calcular la masa de cobre metálica depositada en un electrodo, en el cátodo, cuando pasan 2,5 amperes a través de una solución de sulfato de cobre durante 70 minutos. Tengo el diagrama ahí, ven el cobre cero ese que está en el cátodo, es el que se está depositando. Si nosotros vemos ese electrodo, podemos ver cómo se va como ensanchando o aumentando el tamaño porque es el cobre metálico que se deposita ahí. Y en solución, que es la solución acuosa, esa que ven la grisecita, tenemos los iones sulfato, hidrógeno, que andan dando vueltas ahí en solución. En el ánodo es donde sucede la semireacción de oxidación, que es el que me circuito, me hace circular esta corriente eléctrica y es donde podemos nosotros tener la medición. Entonces, ¿qué hacemos? Me pide que calcule la masa de cobre metálica depositada en el electrodo, que es el cátodo. Entonces hago el reemplazo. La masa va a ser igual a la masa molar. ¿De quién es la masa molar? O sea, que es la masa molar del cobre por 2,5 amperes, que es la intensidad de corriente, que me lo da como dato, me da el tiempo. ¿Cuánto es lo que va a circular esta corriente? Me dice que va a circular durante 70 minutos, pero yo sé que en esta ecuación de Faraday, sí o sí lo tengo que utilizar en segundos. O sea que paso de 70 minutos a segundos, que son 4.200 segundos. Sobre el número de Faraday, que es 96.500 coulomb, por el NOx. ¿Qué NOx se va a utilizar? El NOx, si nosotros vemos en la reacción de sulfato de cobre más agua, que el cobre pasa al ion cobre 2 positivo más sulfato más el anión sulfato más el cation hidrógeno más el anión oxidrilo. El cobre, ¿con qué número no se está actuando? Está actuando con un 2 positivo. Ese es el que tengo que colocar ahí. Hago el cálculo, me dice que la masa que se va a depositar después de 70 minutos va a ser 345 gramos. Estas son otro tipo de ecuaciones que vamos a utilizar en la aplicación de las leyes de Faraday y en la electroquímica. Pásame, Mari, a la otra diapositiva, que creo que es el último ejercicio que vemos de leyes de Faraday. ¿Cuánto tiempo llevará producir 25 gramos de cromo a partir de una solución de cloruro de cromo por el pasaje de una corriente de 2,75 amperes? Nosotros recién vimos la primera y segunda ley de Faraday, que nosotros
que están unificadas. Pero a mí me está pidiendo en este ejercicio el tiempo. Entonces, de estas ecuaciones, las unifico y despejo el tiempo. ¿Cómo me queda? El tiempo va a ser igual a la masa por Faraday, por el número de NOx del metal que se va a depositar, sobre la masa molar del metal que se va a depositar, por la intensidad de corriente que se está haciendo pasar en ese momento. Entonces hacemos el reemplazo, porque la masa me da. Yo quiero saber cuánto tiempo tengo que... yo quiero, a mí lo que quiero lograr es tener 25 gramos de cromo. Entonces necesito saber si yo tengo esta intensidad de corriente, cuánto tiempo voy a obtener esta masa de cromo. Entonces tengo 25 gramos de cromo, es lo que me da el ejercicio. Faraday lo conozco, el número de NOx, me fijo cuál es el número de oxidación interviniente del cromo en el cloruro de cromo. Siempre que se va a depositar va a ser el metal. Entonces tenemos el cloruro de cromo, donde el cloruro actúa con -1. Entonces tenemos 3 átomos de cloro, 3 por -1, -3. Para que este compuesto sea electrónicamente neutro, tenemos que el cromo está actuando con +3. Entonces tenemos, porque el cromo puede actuar con 2 o 3, ¿está bien? Entonces debemos analizar con qué está actuando para poder determinar su número NOx. Entonces, haciendo el análisis de su número NOx, el cromo está actuando con +3, o sea, que es cloruro crómico. Entonces tenemos el tiempo, va a ser igual a los 25 gramos por el número de Faraday, por el número NOx en el cual está presente el cromo, por la masa molar del cromo únicamente, no del cloruro de cromo, es del metal, por 2,75 amperes. Saco ese valor en segundos, lo cual lo puedo pasar a minutos o en horas, depende de... Acá en este ejercicio no me está pidiendo que lo diga en qué unidades, no me lo está solicitando. Pero si, bueno, tengo un número grande en segundos, lo más correcto es poder pasarlo en horas. O sea que me va a llevar 14 horas, 05 horas me va a llevar a hacer circular esa corriente de 2,75 amperes para obtener 25 gramos de cromo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con las leyes de Faraday y la electroquímica y todo lo que es reacción redox de la unidad 8, el tema C. Espero que les haya gustado el tema, como ahí voy a habilitar la cámara, si tienen alguna consulta. Mañana a las 6 de la tarde vamos a tener clase de consulta. Por si quieren ver, ha quedado algo de estos temas y de todo lo que es para el tercer parcial. Que el tercer parcial, acuerden que va el tema 8A, 8B y 8C. 8C reacciones redox y electroquímica. El 8B es ácido... El 8A es velocidad de equilibrio y el 8B es ácido y base. Esos tres van. Y van los laboratorios 5 y 6. Sí, de la Marina ahí colocó. Tenemos 8, unidad 8 completa y los laboratorios 5 y 6. Las notas del condicional 1 del parcial se enviaron.
Sí, ya me fijo si no las subo en el Padlet. Estaban. Seguro que si no están en el Padlet, se la pasaron por tutores, yo me acuerdo. Decime dame tu nombre y apellido, y si querés ya pero, a ver, porque yo me acuerdo que las vi en el Yanebra. Bueno, ya seguro si no lo publico en el PAD. Hay algunos condicionales del parcial 1 que estaban reprobados. Hay algunos que estaban reprobados y se evaluó en el parcial 2. Cuando en el parcial 2 se evaluó todo lo que es todas las fórmulas completas. Y si ahí ya las tenés bien, ya tenés aprobado lo que es fórmulas. Perdóname, Marisol. Trinidad, la tabla de potenciales normales está en la guía de ejercitación número 8. Al final de la guía la tienen bien completa y grande. Probablemente en el PDF que la profe mostró ayer no se veía bien, era todo de ejemplo. La tienen en la guía número 8, al final. Sí, bajen del Padlet, la guía de ejercitación número 8, y en la última está los casos A, y los casos B, ahí, y ahí están los potenciales de reducción estándar. Ahí está la tablita, y ahí te dice que es potencial estándar de reducción estándar porque está 1 molar, a qué presión y a qué temperatura. Está en esta guía. Ahí la ven. En todo lo que es la unidad número 8. Está en el PAD. Sí, la laboratorio 3 y 4 no se hace. Se hace ahora está el 1, el 2, no me acuerdo si es el 5 y el 6. No, todos los parciales generalmente se toman en horario de clase. El parcial 3 va a ser el miércoles 25 de noviembre en horario de clase, a las 11 de la mañana. El martes 24 de noviembre vamos a estar de clase, de si tienen consulta, alguna clase de repaso. El martes que viene. Los recuperatorios se hacen generalmente fuera del horario de clase porque no los tenemos estipulados en el cronograma. Ejercicios recomendados. Y bueno, esto es lo que les acabo de explicar, son mucho presentativos. Los últimos se presenta mucho lo que es. Tenemos la de teoría, los primeros ejercicios. Tenemos aplicabilidad, el 74. Indicar si el azufre se oxida o se reduce, que es lo primero que quedan los pasos fundamentales para poder resolver estos ejercicios, es poder identificar quién se oxida y quién se reduce, y cuál fue el cambio de su NOx. El 75. Bueno, generalmente todos los de estos no tienen mucha complicación, todos son 77, 78. Depende